En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el rey. Buenos días, estimados hermanos. Qué maravillosa bendición estar con ustedes una vez más, compartiendo juntos este tiempo que el Señor nos concede. Sabemos que es de mucha bendición, agradecidos con Dios, con el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos da la vida, la salud, la fortaleza y la disposición para que podamos disponer nuestro tiempo, disponer nuestra vida a su servicio. Será para mí un gran honor poder compartir con ustedes una vez más este tiempo, este espacio donde juntos podemos glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Les invito para que ustedes también se organicen, que ustedes también inicien sus grupos y compartan el tema de esta mañana, donde juntos vamos a estar honrando el nombre del Señor y compartiendo la preciosa palabra. Saludos a cada uno de los que nos escuchan a través de estos medios y que disponen en su corazón apartar este tiempo para que juntos podamos disfrutar un tiempo muy ameno. Sabemos que pues las congregaciones están cerradas y pues hay que hacer un doble esfuerzo para poder recibir palabra del Señor y pasar un tiempo donde sintamos que el Señor Dios Todopoderoso está para bendecirnos. Vamos a compartir el tema que ustedes ya ven ahí en pantalla. Este tema acerca de los mártires. Este es el tema que queremos compartir en esta hora, acerca de los mártires. Mártires cristianos. ¿Se repetirá la historia? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Hagan sus pequeños grupos y juntos, prediquemos la palabra del Señor. Vamos a preparar todo para que ya que podamos invitar a nuestros amigos a ver esta transmisión. Háganlo ustedes también ahí. Bien, vamos entonces a dar inicio al tema del día de hoy. Vamos a tomar una lectura de la palabra del Señor que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, en Mateo capítulo 24. Ahí vamos a estar tomando la lectura de la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, pues acompáñeme para que juntos vayamos paso a paso viendo los versículos que van a respaldar el mensaje de esta hora. Mateo capítulo 24, en el versículo 9, mire cómo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 8 también, lo vamos a incluir. Dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay un motivo, y el Señor ahí lo está diciendo, que hay un motivo por el cual se aborrecerá a los cristianos. Hay un motivo y el Señor ahí lo está diciendo, y dice que es por causa de mi nombre. O sea, se está por iniciarse una nueva persecución, una ola de persecución a nivel mundial. Y esto no es una causa así, una causa cualquiera. Estamos hablando que hay una causa, y es el hecho de ser un cristiano. Pero cuando nosotros hablamos de cristianismo, nos damos cuenta que se incluye una enorme cantidad de personas, e incluso podemos hablar de religiones. Dentro de la categoría del cristianismo se incluye al catolicismo en todas
en todas sus ramas, el catolicismo. Se incluye también a los cristianos evangélicos y se incluye también a otros grupos que no son directamente cristianos evangélicos, pero que de alguna manera están ahí como metidos en el mismo, en la misma categoría por el hecho de que son personas que también honran el nombre de Jesucristo, o cuando menos creen en el Señor Jesucristo como Salvador. También se incluyen ahí a los 500 millones de cristianos, que estos pertenecen a otra categoría, que son los cristianos ecuménicos. O sea, es una gran cantidad. Estamos hablando de alrededor de unos 1.200 millones de católicos, más 500 millones de los cristianos ecuménicos, más unos 800 millones de cristianos evangélicos en diversas categorías. Algunos son cristianos modernizados, algunos son cristianos de la prosperidad, y está el otro grupito de cristianos que son los cristianos pentecostales, que creen en el bautismo con el Espíritu Santo y que viven también con la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y pues es un cristianismo como más serio, es un cristianismo como más apegado a lo que debe ser el cristiano, de acuerdo al modelo de los primeros, cuando empezó el cristianismo en el primer siglo, el modelo de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de los mártires cristianos, no nos estamos refiriendo a todo lo que se le llama cristiano hoy día, cristianismo. No nos referimos a todo ese grupo. Nos referimos más bien a ese pequeño grupo selecto que está dispuesto a negarse a sí mismo por amor del nombre de Jesucristo. Es lo que está declarando el Señor aquí en Mateo capítulo 24. Es lo que está declarando el Señor Dios Todopoderoso aquí en este pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 9, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si nosotros revisamos en la historia, nos damos cuenta que muchos cristianos, por el simple hecho de ser cristianos, tenían que enfrentar la violencia, la criminalidad, el odio, el desprecio, y tenían que enfrentar la muerte por el simple hecho de ser cristianos, por profesar el nombre de Jesucristo y no estar dispuestos a negarle, a no renunciar a aquella decisión, porque sabe, el Señor también habla. Y Él dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, sea uno que se ha decidido por Jesucristo, uno que se ha dispuesto en su corazón, mire, entregar su vida completamente a Dios y rendirse a su voluntad, ninguno que tome esa decisión y mira hacia atrás, entonces este ya no es digno de entrar al reino de los cielos. Es así que el hecho de ser un cristiano verdadero implica muchas cosas que hoy en día se están dejando así como de lado. Implica tener una decisión firme. Implica ser una persona que se ha negado a sí mismo y que está dispuesto a vivir única y exclusivamente para Dios. Es una persona que está dispuesta a obedecer sin levantar ningún tipo de argumentos, sencillamente entregarse a la soberana voluntad de Dios. Cristianos de ese tipo sí hay en estos tiempos. Cristianos con cualidades así encontramos también en este tiempo. Por esa razón surge la pregunta entonces: ¿se repetirá la historia?
habrá nuevamente mártires cristianos que sean llevados ante las autoridades y por el simple hecho de ser cristianos, que se aferran a su fe, que no están dispuestos a negar el nombre de Jesucristo, entonces serán sometidos a la crueldad, al martirio, a la muerte, al sacrificio, a la burla. ¿Será posible que se repita la historia cuando se supone que ya vivimos en unas generaciones civilizadas, cuando se supone que ya el ser humano ha dejado el barbarismo y ahora se basa en un sistema de leyes que presumen ser justas y que presumen ajustarse más a lo que la Biblia misma enseña en cuanto a la ley y en cuanto a los justos juicios? ¿Será posible que haya personas tan despiadadas que odien tanto al cristianismo, que odien tanto al Dios Altísimo, que sean capaces de repetir la historia de los mártires cristianos? Pues en el desarrollo de este tema veremos si existe esa posibilidad y veremos si los cristianos deben prepararse o debemos prepararnos para enfrentar nuevamente a la dictadura, para enfrentar una vez más a esos líderes. Recordemos que todo este entorno de martirio del cristianismo estuvo fuertemente empujado o dirigido por el Imperio Romano. ¿Será posible que una vez más se levante un líder con estas cualidades y que repita una vez más la historia de los mártires cristianos? Ahí en la imagen que hemos preparado para ilustrar el mensaje de hoy, usted puede ver claramente. Ahí aparece el Coliseo romano, donde los cristianos eran introducidos y luego se soltaban las fieras, los leones, y atacaban ferozmente a los cristianos. Como usted lo puede ver en el video que hemos preparado también para ilustrar, los cristianos eran llevados hacia las arenas del Coliseo, luego se soltaban las fieras y estos atacaban, mire, ferozmente a cada uno de los que estaban ahí. ¿Será posible que volvamos a estos tiempos? También se ve cómo la gente se reunía. Allí en la gráfica que hemos preparado se ve cómo la gente se reunía y el emperador o las autoridades que asistían, mire, daban la orden y entonces daba inicio el gran espectáculo en eso que hoy se conoce como el Coliseo romano, que hoy está pues prácticamente como algo de la historia. Mire, entonces el emperador daba la orden y daba inicio a aquel gran espectáculo donde iban a ser muertos, devorados los cristianos que eran introducidos allí en ese lugar. En la parte de abajo, la fotografía de la izquierda muestra al Papa Francisco haciendo un recorrido por las catacumbas, famosas catacumbas que se encuentran allí en Roma, donde muchos cristianos luchaban por mantenerse con vida y sirviendo al mismo tiempo al Dios Altísimo, predicando allí el Evangelio. Y eran perseguidos no solamente sobre la ciudad, sino también bajo la ciudad. Enormes túneles que ellos habían preparado, mire, con el correr del tiempo habían preparado, y entonces ahí se ocultaban y allí eran sus centros de adoración al Dios Altísimo. Allí es donde ellos podían, mire, aún con todo, bajo presiones, bajo ciertas limitaciones, ellos ahí compartían el Evangelio y oraban y clamaban al Dios eterno, intercedían por el resto de las personas que todavía estaban por encima en la ciudad,
en tierra firme, ahí estaban todavía los cristianos. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, estaban siendo torturados, estaban siendo quemados en las hogueras, y ellos clamaban allí en las catacumbas. Ellos suplicaban al Dios eterno por misericordia y que fortaleciera a aquellas personas, aquellos cristianos que habían sido arrestados y que estaban siendo ejecutados. Mire, día con día se montaban estos espectáculos, y entonces la gente se deleitaba al ver la crueldad y la muerte, el martirio de aquellos cristianos. Yo sé que muchas veces el cristianismo de hoy como que ha estado desenfocado de una situación así, de pensar siquiera que habrá más mártires cristianos. Sin embargo, la Biblia nos habla que esto ha de acontecer, pues cuando abrimos las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta que ahí nuevamente se habla de los mártires de Jesús. Nos damos cuenta que ahí nuevamente se habla de los perseguidos, de los que son ejecutados, y ese es el pequeño remanente. Ese es el grupo de cristianos de esta última generación. Y muchos, entonces, como dice la palabra del Señor en los evangelios, en Marcos, en Lucas, dice la palabra: y algunos de vosotros seréis muertos a filo de espada. Mire qué triste. El Señor está diciendo que esto va a acontecer. El Señor lo ha dejado escrito en su palabra, y Él dice que esto va a acontecer. Aunque suena algo duro, aunque suena algo desgarrador, pero yo le voy a explicar las razones por las cuales estoy hablando este tema, por las cuales estoy compartiendo este tema y poniendo ahí sobre la mesa la posibilidad de que la historia se repita y que los cristianos tengan que sufrir una vez más como verdaderos mártires de Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso lo ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras. En el tema de ayer yo compartía y le decía que el Dios eterno ha dejado plasmado en su palabra también, y dice que todo hombre, mire que todo hombre tiene que enfrentar la muerte. Usted lo puede encontrar allí en el libro a los Hebreos, en Hebreos en el capítulo 9, y dice: está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Si no fuera así, entonces tendríamos nosotros a los cristianos desde los tiempos antiguos y estarían vivos todavía. Muchos de ellos han muerto, pues naturalmente, por muerte natural, y otros han sido tristemente ejecutados de distintas maneras, porque han habido tremendas persecuciones. Pero el Señor quiere que nosotros estemos preparados. No dice la Biblia que todos los cristianos han de morir. El Señor le da una revelación tremenda al apóstol Pablo, y él escribe en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y él escribe, mire qué maravilloso cómo él escribe, y dice que la iglesia debe conocer y debe saber que no todos moriremos. Vamos a ver en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, una persona sin Cristo no tiene esperanza, pero aquel que permanece en Cristo, pase lo que pase, sin importar el tipo de muerte que tenga que enfrentar, mire, hay una esperanza, porque Jesucristo ha prometido resurrección en el día postrero. Y eso es lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a los hermanitos en Tesalónica, una iglesia que también, mire, son el vivo ejemplo del martirio cristiano.
estaban siendo también atribulados, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, está diciendo que no todos moriremos, pero el Señor Jesucristo dice que algunos tendrán que morir a filo de espada. Es decir, tendrán que ser ejecutados por la causa de Cristo. El Señor mismo es el que está hablando esas palabras. Y el apóstol Pablo, de acuerdo a la revelación que el Señor le había proporcionado, él dice: hermanos, no tengan miedo, porque no todos moriremos. No todos moriremos, y los que ya murieron y los que mueran por causa de Jesucristo y por causa del Evangelio, estos serán resucitados en el día postrero. Así que no teman, dice el apóstol Pablo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Mire qué precioso, qué maravilloso el Señor dando esta esperanza gloriosa, esta esperanza que realmente vale la pena esperar en Él, vale la pena esperar en el Señor, y que nosotros no le neguemos, porque dice la palabra que si nosotros le negamos, entonces Él también nos negará delante del Padre eterno. Así que debemos nosotros perseverar firmes hasta el fin. Debemos perseverar, mire, con esa esperanza gloriosa de que el Señor ha prometido vida eterna, vida en abundancia. Él lo ha prometido y Él lo tiene ya asegurado. Pase lo que pase, la iglesia, mire, no importa lo que pase, hemos de esperar y hemos de confiar en el Dios eterno, porque Él es nuestro oportuno socorro. Él es, mire, el que tiene cuidado de sus hijos. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Ahora, si hay cristianos todavía, cristianos fieles, cristianos consagrados al Señor, entonces cabe la posibilidad de que surja una vez más, mire, la persecución y el martirio de los cristianos. Porque también hay autoridades que están dispuestas a ejecutar dicho plan. Hay autoridades que están dispuestos. Recuerde usted que a los cristianos, a los hijos del Señor, todo el tiempo se les ha visto como lo peor de la sociedad. Todo el tiempo se les ha visto como aquellos que deben ser muertos, aquellos que deben ser quitados de en medio, porque hay una oposición al pecado deliberado. Hay una oposición. Mire, y la iglesia misma es la que se opone, es la que se resiste a que a usted y a mí, mire, nos envuelvan en asuntos de leyes perversas, mediante las cuales viene el juicio del Dios eterno. Mire usted cómo en la historia de la humanidad se han venido aprobando leyes perversas, y entonces Dios ha tenido que enviar juicios terribles. Terribles juicios han tenido que venir, mire, sobre la humanidad, producto de las leyes que son aprobadas. Y hoy en día la gente está clamando, casi está suplicando para que le sea dado un nuevo líder, un gobierno mundial. Y sabe que a través de ese gobierno mundial se van a implementar las peores leyes de la historia. Y será así que entonces el cristianismo tendrá que verse perseguido. El cristianismo se va a ver sumamente perseguido por el hecho de que
se va a resistir y se va a oponer a estas leyes perversas que solamente incitan, mire, a la rebelión contra Dios, solamente incitan a alejarse de la comunión con Dios y de la obediencia. Muchas personas día con día se alejan, día con día firman sus sentencias de muerte y de condenación. Muchas personas, miles de personas a diario se disponen, mire, a pecar deliberadamente porque las leyes le permiten. Se disponen a pecar deliberadamente porque ya muchas cosas ya no son condenables, ya no son penadas. Mire usted cómo las mujeres hoy en día no se tocan la conciencia para someterse a un proceso de aborto. Y saben que es una criatura, saben que es una vida, saben que es un ser humano que van a dejar ir ahí por el inodoro. Mire qué terrible. Hoy estamos viviendo una etapa de la historia que es bastante, pero bastante perversa. Y entonces eso nos dice que está muy pronto por ejecutarse juicios divinos. Ya todo está preparado. Y mire, el cristianismo va a ver cosas terribles. El cristianismo va a ver cosas realmente terribles. ¿Sabe? Hasta hoy el cristianismo ha gozado de libertad. Aunque en ciertos países, en ciertas culturas, mire, ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, ha tenido que enfrentar de repente desprecios, y muy pocos han tenido que ser ejecutados por el hecho de ser cristianos. Pero estamos a punto de iniciar una etapa donde el cristianismo realmente va a conocer lo que es la furia de un emperador, o sea, de un gobernante despiadado que solamente le interesa el poder y el placer. Estamos a punto de enfrentar a un líder que estará a cargo del gobierno mundial, y entonces el cristianismo tendrá que afirmarse verdaderamente en el Dios eterno. Tendrá que esconderse en ese refugio único que está disponible. Tendrá que refugiarse únicamente en Dios. Dejará de confiar en sí mismo. El cristiano dejará de confiar en sí mismo y dejará de poner su mirada, mire, en su casa. Dejará de poner su mirada de repente en su gobierno local. Dejará de poner su mirada de repente en el ministerio, en los pastores, en los líderes. Tendrá que poner su mirada forzosamente en el Dios Altísimo. Nadie podrá, mire, decir: yo voy a poner entonces mi vida, yo voy a ponerme en lugar del hermanito, de la hermanita, porque serán tiempos sumamente difíciles. Ahora, ¿en qué nos basamos para hablar de esta manera? En primer lugar, porque el Señor Jesucristo, cuando está dando las instrucciones a sus discípulos, el Señor les habla y les dice que vendrá tiempo, luego de los principios de dolores que han sido marcados y señalados por el Señor. Dice la palabra que después de esos principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Pues en la Biblia tenemos los ejemplos. Usted lee las cartas del Nuevo Testamento y se da cuenta que las cartas son enviadas a iglesias que están viviendo una tribulación, a la iglesia que está viviendo tiempos de persecución, a la iglesia donde el Señor, mire, tuvo que darle el poder del Espíritu Santo para que pudieran ser testigos, o sea, mártires, que pudieran resistir. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice la palabra del Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra testigo, hermano, si usted lo investiga, significa mártir. Y me seréis mártires
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para resistir en el día malo. Necesitamos, mire, todo el amparo, toda la cobertura, toda la dirección proporcionada por el Dios Altísimo para poder resistir en el día malo. Es por esa razón que Jesucristo dice que después de los principios de dolores, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y nosotros vamos al Apocalipsis y encontramos en el capítulo 13, gloria al Señor, usted busca en el Apocalipsis en el capítulo 13 y vamos a encontrar una tremenda realidad. Ahí nos habla del surgimiento del anticristo y del falso profeta. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 13, en el versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si nosotros vamos, eso es cuando surge el anticristo. Se le permite hacer guerra. Mire usted, no es que él dispone a su antojo, se le permite hacer guerra contra los santos. Se le permite, Dios mismo le está permitiendo. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 9 dice la palabra del Señor: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Saltamos al versículo 13. Mire, y dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido y en la sangre del Cordero. Estos no han negado el nombre de Jesucristo. Estos son aquellos que se han mantenido, mire, se han mantenido y se han guardado para el Señor. Estos son aquellos que han resistido, han sabido resistir en el día malo. Aquellos que se han guardado, como dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 15. Mire cómo dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Mire usted cómo nos va hablando la Biblia y nos va diciendo que al fin de cuentas, aunque sean muertos, estos proclaman una victoria. Estos, mire, se levantan y están en pie delante de Dios. Están frente al trono de Dios. Aunque sean muertos, aunque sean perseguidos, estos están en pie delante de Dios. O sea, la Biblia entonces nos asegura que se repetirá la historia de los mártires cristianos. ¿Quién ejecutará ahora este plan macabro? ¿Quién se va a encargar de desarrollar esta terrible persecución? Pues la Biblia lo dice y está señalando al anticristo y al falso profeta. Pero ¿quiénes entonces en la actualidad podrían calificar como personajes, mire, que puedan echar a andar, que tengan esa, ¿cómo le digo?, esa maldad, esa crueldad, que tengan en su corazón ese deseo, esa sed de sangre? Pues la Biblia apunta en el capítulo 17 de Apocalipsis. Mire usted cómo habla la palabra del Señor y va respondiendo a todo lo que nosotros pudiéramos preguntarnos.
En el capítulo 17 del Apocalipsis, la palabra del Señor nos está hablando y nos dice en el versículo 5, versículo 4 vamos a leer. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia y de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Allí mismo la Biblia nos dice que esta mujer que aparece ahí, ebria de la sangre de los santos y de los mártires, en el versículo 18 nos dice que esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en programas anteriores hemos detallado en cuanto a esto, y la palabra geográficamente nos da la ubicación y nos dice que es una ciudad asentada sobre 7 colinas, cuyo nombre es Roma. Nos damos cuenta entonces que la historia se repite. Cuando los discípulos escriben a la iglesia atribulada a través de sus cartas diversas, digamos el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, escriben a una iglesia atribulada, y nos damos cuenta que ejercía entonces el poder, el gobierno del imperio romano. O sea, Roma era la sede, y allí es donde en el mismo Coliseo que hoy nosotros podemos conocer, mire sus restos, dice la palabra que allí es donde Pablo también predicó, en Roma. Y Pablo conocía muy bien esta ciudad. Y entonces Pablo escribe a la iglesia atribulada. Y esta iglesia es la que era sometida al Coliseo, donde era devorada por las fieras. Esta iglesia es la que era llevada, mire, y quemada en las hogueras en el público. Y esta iglesia es la que se ocultaba por tiempos, mire, para poder sobrevivir y esperar entonces, mire, que el evangelio siguiera siendo predicado. Era la iglesia que se ocultaba en las catacumbas, donde hoy podemos ver esta imagen, que el Papa Francisco se pasea por las catacumbas, como reconociendo qué planes tendrán. No lo sabemos ciertamente, pero la Biblia nos dice que nuevamente desde las sedes de Roma, que hoy podemos encontrar nosotros, ya no hay un edificio, un castillo de un emperador político. Hoy podemos encontrar un lugar llamado el Vaticano, que siempre tiene el poder, mire, de Roma, el poder romano. Y es a través de este personaje que hoy figura como un emperador de acuerdo al sistema antiguo. Hoy figura como presidente del Vaticano y está haciendo el recorrido por las catacumbas. Eso por lo menos a mí me dice mucho y me hace pensar en cosas que van a acontecer muy pronto. Recordemos entonces que el líder del Vaticano, el Papa Francisco, es un jesuita. Y usted se preguntará, ¿pero qué significa eso? Un jesuita es una persona que pertenece a una orden del catolicismo. El catolicismo también se divide entre sí mismo en diversas órdenes, y una de ellas es de la orden jesuita. Y los jesuitas surgen en la antigüedad, mire, como en el siglo pasado. Y surgen los jesuitas como los protectores del Papa. Surgen ellos como los que van a defender y van a entregar su vida por causa de proteger la vida del Papa. Entonces, de esa misma línea, de ese mismo nivel, sale este Papa argentino, y él es de la orden jesuita. Y es impactante cuando nosotros leemos el juramento que ellos tienen que hacer
para iniciarse en la orden jesuita. Quiero tomarme un tiempo para leer este juramento, mire, que ellos hacen, y entonces nosotros podemos pensar. La Biblia nos habla de un líder mundial que se va a levantar en odio, que se va a levantar despiadadamente contra el cristianismo. Dice la Biblia que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y nos dice los pasajes que hemos leído, donde en el capítulo 7 del Apocalipsis dice que había una enorme multitud. Y el ángel le pregunta al apóstol Juan y le dice: ¿quiénes son estos? Y le dice Juan: yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han vencido a la bestia, a su imagen, a su marca, y no han negado el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué contiene entonces el juramento de un jesuita? Mire usted, y voy a pedirle que preste atención a lo que voy a leerle, porque este es el juramento y este es el tipo de personaje que está a punto de proclamarse, mire, de ser proclamado como el líder mundial. La gente está pidiendo un líder mundial y el único que está ahí como insistiendo y que está casi siendo ya proclamado como líder mundial es el Papa Francisco. Hay una agenda que ya está preparada, se lo hemos dicho en programas anteriores, y ya urge entonces un líder mundial para que se encargue del desarrollo de esa agenda. Esto es lo que contiene, preste atención, esto es lo que contiene el juramento del jesuita. Dice: aquí está el juramento de iniciación jesuita, traducido textualmente. Yo, dice el juramento, ahora frente al todopoderoso Dios, la bendita Virgen María, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles, mi padre fantasmal, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado de Pablo III y continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen, la matriz de Dios y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica Universal por toda la tierra, y por virtud de las llaves de atar y soltar todas por su santidad mi Salvador Jesucristo, Él, el Papa, tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos, y ellos sean ciertamente destruidos. Por lo tanto, el extremo de mi poder, yo defenderé esta doctrina del derecho y costumbre de su santidad, o sea, el Papa, contra todos los usurpadores o autoridades protestantes, cualesquiera, especialmente a la Iglesia luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, y la ahora pretendida autoridad de las iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en Irlanda y en el continente de América y en cualquier otro sitio, y todos sus adherentes, en consideración que ellos sean usurpados y herejes, oponiéndose a la madre iglesia de Roma. Continúa y dice: yo ahora denuncio y deniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe o estado llamado protestante o liberales, u obediencia a cualquier otra ley, magistrados y oficiales. Yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra, Escocia y de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre de protestantes o masones a ser malditos, y ellos mismos a ser malditos quienes no renuncian a las mismas. Mire usted, y esta es la oración de iniciación que hizo el líder del Vaticano. Continúa: yo además declaro que yo ayudaré a asistir y a aconsejar a todos y a cualquiera de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio. Yo vendré
yo vendré y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes, protestantes o masones y destruir todos sus falsos poderes legales o al contrario. Yo además prometo y declaro que, no obstante, yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia, de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos me los confíen, y a no divulgar directamente o indirectamente por palabra, escritura o circunstancias cualesquiera, sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o descubierto a mí por el Padre espiritual o cualquier otra orden secreta. Yo además prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad mía propia, a ninguna reserva mental fuera de lo que fuere, aún como un cuerpo y cadáver, sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Que yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, a los centros de civilización en Europa o a las persecuciones salvajes de los bárbaros salvajes de América, sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en todas las cosas que fueren comunicadas a mí. Y además prometo y declaro, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado. Luego tenemos ahí una parte que se nos ha sido bloqueada, pero que en la siguiente, en lo que continúa el juramento, dice que están dispuestos a quemar, que están dispuestos a crucificar, como le digo, a torturar y hacer cosas horribles, cosas terribles en contra del cristianismo. Es terrible lo que ellos juran, y esa oración es la que ha hecho, mire, el Papa Francisco, porque es de la orden jesuita. ¿Será entonces que la historia se va a repetir? Pues la palabra del Señor nos da muchas luces en cuanto a esto. Mire, aquí continúa la lectura y dice: yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India y los centros de civilización en Europa, o a las persecuciones salvajes de los bárbaros salvajes de América, sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en todas las cosas que me fueren comunicadas. Yo además prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abierta contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado a hacer, extirparlos de la faz de toda la tierra. Mire, aquí declara las crueldades: extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes. Rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y mancharé la cabeza de sus infantes contra la pared, para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el arco de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superiores de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. Eso es a lo que está dispuesto un jesuita. Ahí usted pues puede sacar sus conclusiones. A eso está dispuesto este líder
del Vaticano, el Papa Francisco. Imagínense, si la mera cabeza está dispuesta a eso, imagínense las órdenes que girará al resto de los jesuitas que juran lealtad y servicio incuestionable a las órdenes emitidas por el Papa. Imagínense usted lo que puede esperar al cristianismo en estos últimos años. Yo le digo, hermano, amigo que esté escuchando este mensaje, compártalo, no se quede solamente usted con este mensaje, compártalo, riéguelo, espárzalo por el mundo entero. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje de alerta. Yo sé que usted ama a su hermano, ama a su prójimo. Comparte este mensaje, dígale, tenés que escucharlo hasta el final. No tenés que dejarlo a medias, tenés que escucharlo hasta el final, porque aquí se nos habla las cosas que están por acontecer. Tuvo razón el Señor Jesucristo de decir, mire, que muchos tropezarán entonces. Vuelvo a Mateo capítulo 24. Al verse en una situación así, el Señor Jesucristo, mire, me imagino que con mucha tristeza en su corazón, Él está revelando esto, pues no puede estar en oculto, no puede estar en secreto. En el capítulo 24, en el versículo 9, dice la palabra del Señor. Ahora voy a leer un poquito más adelante y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si nosotros no estamos apercibidos de estas cosas que están por acontecer, será difícil que nosotros podamos llegar hasta el final. Y recordemos que el Señor Jesucristo en el versículo 13 dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es terrible las cosas que se tienen que ver. Es terrible. Yo voy a dejarles aquí en el chat, voy a dejarles, ahorita les voy a copiar el vínculo para que ustedes puedan leer por ustedes mismos, puedan leer el contenido de este juramento que ha hecho el Papa Francisco como miembro de la orden jesuita antes de ser proclamado Papa del Vaticano. Ahí les he compartido, ustedes pueden leer detalladamente ahí y compartan, hermanos, compartan este mensaje, porque lo que se viene es realmente aterrador. No es con el propósito de infundir el terror o de infundir pánico, hermanos, es con el propósito de que juntos, mire, nos estemos preparando, que juntos, hermanos, estemos orando, estemos intercediendo al Señor, que juntos, mire, nos alertemos y nos alentemos también con la palabra, pero que nos alertemos para que nosotros podamos, mire, resistir en el día malo, para que no se quede así como expuesto a lo que se venga. Usted debe saber de dónde van a venir los ataques. Usted debe estar apercibido. ¿Quién dará la orden? Allí en la historia nosotros nos damos cuenta que había un emperador. Le pongo una vez más la imagen. Había un emperador. Cuando eran introducidos, mire, en las arenas, voy a poner el video mejor. Cuando eran introducidos en las arenas, quiero dejarlo con este video. Mire, cuando ser cristiano costaba la vida. Yo creo que viendo estas imágenes no tengo que estar hablando mucho. Los cristianos son introducidos a las arenas del Coliseo. No voluntariamente, son azotados para que ellos corran hacia las arenas. Mire el juramento del jesuita, dice: sin importar sexo, sin importar edad. Y ahí usted puede ver la ilustración. Bebés son llevados también a las arenas.
son puestos en las manos de estos criminales. Se cierran los portones para que no haya regreso. El emperador, mire, aprecia la escena y está a punto de dar la orden. Una señal basta para que sean soltadas las fieras hambrientas, para que hagan su trabajo. Esto es una ilustración, porque el cristiano de hoy no debe ignorar las cosas que están por suceder. Quizá no sea exactamente así. Tal vez sí, tal vez no. Pero de que habrá muerte, la Biblia nos garantiza, nos asegura de que habrá muerte. Mire, una señal, se da la orden y son sueltas las fieras para devorar a los cristianos. Es un gran espectáculo para los que no están en las arenas, para los que están en las gradas. Pero ahí, mire, se cumple lo que el Señor está diciendo. Os entregarán a tribulación y entonces os matarán. Eso es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Usted puede ver ya una ilustración de las cosas que han de acontecer. No puse otras imágenes porque parecían demasiado violentas, pero estas son películas que usted seguramente habrá visto en algún momento. Hablamos de los mártires cristianos en el primer siglo, sin importar la edad, ancianos, jóvenes, hombres adultos, bebés. Mire, sin importar la edad, eran cruelmente devorados, quemados. Y entonces surge la pregunta, hablando de los mártires cristianos, ¿acaso se repetirá la historia? Si usted ha escuchado el mensaje, se da cuenta que la Biblia nos advierte de una situación así. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. No cese de orar, hermano. Ya no es tiempo de regresarse, ya no es tiempo de volver atrás, ya no es tiempo, hermano, de estar a medias. Es tiempo de afirmarnos con Cristo, es tiempo de apegarnos a Él. Ore al Señor, pero ore con todo su corazón y dígale: Señor, revísame, escudriñame, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Yo renuncio a esta vida de tibieza, renuncio a esta vida tan mediocre. Yo renuncio a esta vida de comodidad. Y entréguese firmemente a Cristo Jesús. Las cosas que están por venir, hermanos, son cosas terribles. Son cosas, hermanos, que si usted no ora, si usted no permanece en Cristo, va a ser lamentable. Va a negar el nombre de Jesucristo. Y la victoria está para aquellos que resistan a la bestia, o sea, al anticristo, a la marca de la bestia. Vamos a estar haciendo un programa exclusivamente acerca de la marca de la bestia, para que usted esté apercibido y sepa que no tiene que permitir, no debe permitir que le implanten, mire, microchip o cosas semejantes, porque ahí puede venir la marca de la bestia. Vamos a hacer un programa específicamente acerca de eso. Comparta usted, y las personas que no se han unido, al grupo que hemos creado, se llama Grupo Tiempos Finales TV. Únase al grupo para que no se pierda ninguna de las transmisiones, para que le llegue la notificación. Dios bendiga a nuestros hermanos que se han conectado. Nuestro hermano Daniel, Señor lo bendiga. Y ahora conocemos más razones, hermanos, por las cuales permanecer firmes en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, que ustedes puedan meditar. Les recomiendo que lean. Ahí les compartí el vínculo para que ustedes visiten la página donde está detalladamente el juramento de los jesuitas
Les recuerdo, el Papa Francisco, que está a punto de convertirse en un líder mundial, es un jesuita que ha hecho ese juramento y que está totalmente en contra del cristianismo. Ellos dicen que van a acabar con los cristianos. Así que alerta, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, compartan el mensaje y que tengan un feliz día. Será hasta el próximo programa, si el Señor así nos concede. Dios les bendiga, hermanos. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el